con algunas clases que vimos en la clase de habilidades comunicativas. Entonces, empecemos. ¿Qué es el proceso comunicativo? Realmente nosotros el proceso comunicativo es algo que hacemos a diario, realmente con todos los seres humanos, con la sociedad, con las personas que están alrededor nuestro. Es un intercambio de un mensaje entre un emisor, un receptor y el contexto o lo que vamos a transmitir. Entonces estas palabras incluyen gestos, miradas, es una forma de transmitir emociones, sonidos, donde la idea es que las personas a las que les estamos transmitiendo el mensaje nos entiendan. Para nosotros poder realizar estos elementos de la comunicación, tenemos varios, entre los cuales están el emisor, quien es el que se encarga de transmitir o de generar un mensaje hacia otra persona. Está el mensaje, que es el contexto de lo que nosotros queremos comentar o queremos decir o queremos manifestar hacia otra persona, y el receptor es la persona que va a recibir ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Tenemos varios tipos de comunicación, entre las cuales está el verbal. Nuestro tipo de comunicación verbal es el cual lo hacemos a través de parte hablada, que ya sea oral o que sea escrita. Entre ellos tenemos varios ejemplos. Están las conversaciones cotidianas que realizamos entre amigos o familiares, está una conferencia, una charla impartida por un orador, está una entrevista de trabajo, está una clase en la que el profesor explica un tema, están llamadas telefónicas, está la lectura de un libro en voz alta, está un discurso político transmitido. Todo este tipo de comunicación es el tipo de comunicación verbal. El tipo de comunicación escrita, entonces ya podemos estar que vemos las cartas, que vemos, digamos, los libros. Está también cuando tenemos una lectura, como lo comentamos antes, una lectura en voz alta. Esta sería nuestra parte escrita, ¿vale? Otra de las modalidades es la comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal la hacemos a través de gestos, de expresiones faciales, de la postura, de la forma de transmitir emociones hacia los demás. Entonces ya vimos que está como, por ejemplo, el lenguaje de señas, también lo tenemos como una forma de comunicación no verbal. Está la postura corporal, el contacto visual, está la expresión vocal, está también la forma de expresión táctil, está el uso del espacio, dependiendo de la situación en la que encontremos a las personas, el uso de objetos, por ejemplo, como regalos, tarjetas. Toda esta clase de comunicación es una clase de comunicación no verbal. Otro tipo de comunicación que también manejamos es la comunicación visual. En la comunicación visual, digamos que aquí mismo lo indica, es como la parte donde nuestros ojos va a ser como la parte que vamos a recibir. Por medio de ellos vamos a recibir nuestros mensajes. Entonces hay, por ejemplo, carteles publicitarios, están, por ejemplo, logotipos, las infografías que las hemos visto en nuestras clases, los pictogramas, por ejemplo, las señales de tránsito, las ilustraciones, diseños de páginas web, los emojis, los cómics. Toda esta serie de visualizaciones nos hacen dar un concepto de comunicación visual. Entonces, digamos que en este caso nuestros ojitos tienen una particularidad supremamente importante, fundamental para poder tener este tipo de comunicación. Otro de los temas que también vimos es las diferencias entre la comunicación y la información, que aunque son muy similares, también tienen unas diferencias específicas. Entonces, ¿qué pasa en la comunicación? La comunicación hay que generar un poquito, es más una parte de diálogo, es más una parte donde influye la empatía, la interacción, la retroalimentación, enfatiza la relación entre las partes, ¿de acuerdo? Ejemplos, entonces en nuestra conversación telefónica hay comunicación,
que consta cuando tú tienes una llamada con alguien, haces planes, reuniones, generas una empatía con el grupo o con las personas con las cuales estés hablando. Un debate en un programa, una entrevista, esto también hace parte de la comunicación. Entonces las clases magistrales, entonces por ejemplo en una clase de carpintería, recibir información, clases técnicas, clases de sistemas, tú estás recibiendo conceptos, pero estás teniendo comunicación con la persona que te está dando estas nuevas instrucciones, estos nuevos temas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la información, entonces la información ya son como datos exactos, datos que vamos a recibir, que nos van a complementar a nosotros como personas, donde vamos a recibir de pronto no tanto la parte emocional, pero sí vamos a recibir una parte de contexto, vamos a tener una parte que implica temas, datos objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar el correo electrónico, que es algo informativo, artículos de noticias, manuales de instrucción, son como datos y todos los días recibimos realmente información a través de diferentes personas, a diferentes contextos, temas, por ejemplo, leer el periódico, cosas como esas hacen que estemos informados. Otro de los temas que también vimos fueron las funciones del lenguaje. En las funciones del lenguaje encontramos varias, está la informativa, la expresiva, la apelativa, la fática, metalingüística y la poética, entre las que vamos a visualizar en nuestro tema. Entonces, ¿de qué se trata la informativa? Así como le explicamos hace unos segundos, entonces se centra en conseguir datos, hechos, conocimientos, que sea algo objetivo. Esto se utiliza para informar de manera clara, directa, evitando como opiniones o emociones personales. Son temas concretos que nosotros vamos a recibir. Por ejemplo, están las noticias, está la parte de las enciclopedias, los libros que tenemos alguna referencia específica, algún manual de instrucción, están los textos académicos, están las cartas formales, está la información y los documentos empresariales, entre las tantas que abarca esta parte de la función del lenguaje informático. Bueno, otra es la función expresiva. Esta función expresiva, como su nombre mismo lo expresa, es de expresión, es de poder tener o transmitirle a la persona una forma sugestiva de encontrarse. Entonces, están los poemas, está la poesía, las cartas personales, los diarios, las canciones, las expresiones coloquiales y la jerga, están las publicaciones en redes sociales y los monólogos teatrales, entre las tantas variedades que hay de una forma de expresión expresiva. Entonces, la cual la idea es transmitirle a las personas una forma emocional y que haya un valor agregado a esa expresión. Otra de las funciones que tenemos es la apelativa. Esta función apelativa es donde influye el receptor incitando a actuar de cierta manera. Comúnmente encontramos esto en discursos persuasivos, publicidad o llamados de acción. Por ejemplo, no, profe, no deje más tarea. Otros pueden ser los anuncios publicitarios. Entonces, estos anuncios publicitarios, compra ahora. Están los carteles de campañas políticas, están los instructivos de seguridad, están las solicitudes de donaciones, están los carteles de campañas de concientización, están las llamadas de acción de los sitios web. Tenemos varias donde esta apelativa nos ayuda como a recibir que el receptor incite a actuar de cierta manera a la persona. Bueno, otra de las funciones es la fática. En esta tratamos es como de mantener, iniciar o finalizar una comunicación. Entonces aquí se divisan frases muy comunes como hola, buenos días, me escuchas, gracias, hasta luego, que estés muy bien. Son como palabras de saludos, frases de cortesía,
están comprobaciones de entendimiento, ¿me entendiste? Confirmaciones de recepción, ¿me estás escuchando? Despedidas, adiós, que te vaya muy bien. Interacciones de sonidos vocales como ok, ajá. Preguntas de apertura, ¿estás ocupado? Toda esta serie de situaciones nos dan la función fática. Otra de las funciones es la función de la metalingüística. Esta función de la metalingüística se utiliza más para hablar sobre el propio lenguaje. Es el lenguaje reflexionado sobre sí mismo. Entonces aclara significados y discutiendo la codificación del mensaje. Entre los ejemplos están las definiciones, el sustantivo que nombra una palabra, lugar, cosa o idea, así como el lenguaje para definir términos lingüísticos, explicaciones gramaticales, correcciones lingüísticas, análisis de estructura. La metalingüística va más encajada como a esta parte de explicaciones, ¿de acuerdo? Nuestra última función es nuestra función poética. Esta función poética, su mismo nombre lo dice, es una forma de expresar un mensaje, pero con un contenido más estructural, más sintiendo como la lírica. Entonces aquí están los poemas líricos, las metáforas, están las imágenes sensoriales, la repetición y el ritmo, están los juegos de palabras y aliteraciones, está el lenguaje figurado simbólico. Entonces esto se ve también plasmado en libros, en poemas. Entonces va más enfocada a esta parte, la función poética, como su propio nombre lo indica. Muchísimas gracias, muy amable profe, espero le haya gustado, que esté muy bien y hasta luego.